Allí es el principio generador de todas las cosas, que está representado, el agujerito que está en cada parte es como una cuenca de atracción de elementos que encuentra similares en su propia estructura. Por eso es que en el símbolo tradicional de Yin Yang, en la parte blanca tiene el circulito negro y en la parte negra el circulito blanco, porque la unión surge de las semejanzas que encontramos en la otra estructura. Entonces, la estructura geométrica del atractor de Lorentz, fíjense cuántas similitudes tiene con esta imagen del Yin Yang, que tiene dos cuencas de atracción y una trayectoria que va y viene entre ambos estados. Entonces, las teorías del caos representaron un punto de viraje, porque el caos, como la entropía, presenta una estructura. Y ese fue el general hallazgo de Lee que quedó en la nada. El atractor modeliza, el modelo de atractor modeliza los estados complementarios, no modeliza los opuestos. Que la vida y el orden de eje de estable. Y acá viene otra imagen que me encanta, que me parece súper divertida, por la simpleza, ¿no? Porque esta idea de que la vida surge entre complementarios se viene trabajando, hay muchos científicos que están trabajando esto, que no tienen tanta publicidad, lamentablemente. Y encontré este experimento, esta modelización, que se me ocurre que y traté de buscar a ver si encontraba el autor o la autora, y la verdad que no lo pude encontrar. Encontré que fue publicado en el 2006, pero que el trabajo tiene unos ciertos años. Y yo presumo de que se le ocurrió a una científica, no a un varón, porque el tema atañe a los broches de ropa. O sea, se ve que se le ocurrió la idea colgando la ropa, y eso es una tarea típicamente que hacemos todas las mujeres, científicas o ¿no? Entonces, imagino en un experimento que se colocan todos los broches, es decir, para cualquier lado. Esa es la entropía, y si uno los deja solos, van a estar cada vez más desordenados, cada uno por su lado. Sin embargo, cuando interviene una fuerza exterior, siempre hay que ingresar al caos desde otro lado, no desde el caos mismo. El caos no se resuelve desde adentro, se resuelve desde afuera. Entonces hay que una fuerza exterior, como el viento, que va interactuando con las partes armoniosas, con las estructuras armoniosas de las posiciones, se va armonizando con las posiciones, para decirlo de alguna manera, con las posiciones de los broches, y lo que muestra la modelización de la computadora es que al cabo de un tiempo los broches terminan ordenaditos, uno a cada lado, en los extremos de la cinta. Es decir, esto parece una pavada, pero esconde la idea que están trabajando muchos científicos, que la vida y el orden pueden emerger del desorden. Y acá traté de hacer una modelización de las similitudes entre el Yin Yang en el universo con las cuencas de atracción y lo que pasa realmente en el universo con las galaxias, donde estos puntos, estos planetas serían los modos en que se van tratando de incorporar y encontrar los puntos complementarios. ¿Ve? También las similitudes con el taijito y la mariposa de Lorentz, hasta de lo formal, ¿no? Porque presentan dos cuencas de atracción, dos estados diferentes. Entonces, y acá, bueno, brevemente, los modelos complejos cualitativos, un breve repaso sobre lo que vengo trabajando yo hace muchos años, porque así como los modelos complejos se pueden aplicar al espacio estelar, a los fenómenos cotidianos, se me ocurrió aplicarlos sobre cuestiones sociales. Entonces, la premisa es que la estructura geométrica del atractor, por cuanto formaliza el sentido de una trayectoria que resulta impulsada por la sumatoria de trayectorias posibles,
entre estados complementarios, proporciona una formidable herramienta metodológica para abordar procesos sociales que supera con creces la clásica dialéctica entre opuestos como única opción. Entonces, basado en eso, brevemente tomé la idea de considerar a cada teoría científica como una estructura y tratar de vincularla de manera complementaria. Y lo apliqué en una tesis, lo apliqué sobre un caso y se notó, se pudo hacer el seguimiento de las pequeñas transformaciones hasta que hubo una metapauta, o sea, una idea que resume y cambia y resulta sumamente novedosa y que es reintroducida y retroalimenta después el sistema. Esto como para tener una idea, ¿no? Y en el dibujito figuraba, este es el resultado final. Bueno, entonces visto hasta aquí, las geometrías de la complejidad, de atractor, fractales, que en el año 1975 se introdujo el tema de que el periodo 3, el tercer periodo, el tercer planeta, el caótico implica caos, introdujo el término caos en física y la estructura del atractor caótico como hallazgo, ¿no? Que en todo sistema dinámico hay trayectorias inestables, pero dentro de estructuras estables. Sin embargo, en el año 1975, fue el año que me casé también, en el año 1975, Mandelbrot definió lo que es el fractal e impulsó la geometría fractal. Pero ahora vamos a ver entonces qué son los fractales. Acá vemos de un lado ejemplos de atractor o modelos mariposa y del otro lado fractales. Que como ven hay sistemas fractales naturales, porque hay una esquemita del sistema nervioso. Ahora, ¿qué son los fractales? La geometría fractal es también conocida como la geometría de la naturaleza. La palabra fractal, enunciada por Mandelbrot, proviene del latín y significa roto y quebrado. ¿Qué es un fractal? A diferencia, porque hay una confusión tremenda también, se pone todo dentro de la misma bolsa. Para colmo, es decir, ambos son geometrías de la complejidad, ambos fueron definidos en el 75, entonces hay una tendencia a pensar que el fractal es un caos. No, forma parte de la teoría del caos. El fractal, junto con los modelos de atractor, forma parte de las geometrías de la complejidad, no necesariamente del caos. Porque al contrario, si hay algo que caracteriza a los fractales, es la regularidad y el orden. Entonces no tiene nada que ver con el caos, son objetos geométricos que son funciones matemáticas, porque se pueden realizar, la novedad de Mandelbrot fue que se pueden realizar por computadora, que se van repitiendo siempre la misma forma. Arranca con una forma chiquitita, cualquiera, que se repite, y ahí termina el fractal. Y da lugar a estas figuras preciosas realizadas por computadora. ¿Cómo se genera un fractal? Se elige una imagen generadora, que puede ser cualquiera, se elige un algoritmo de transformación de imagen generadora y se itera o se repite, por eso se llama sistema de funciones iteradas. Es una reiteración de la misma figura. Y produjo una revolución. Acá también tenemos que distinguir no solamente entre el fractal y el modelo mariposa, sino entre fractales de cálculo, que son los que se hacen con la computadora, y los fractales en la naturaleza, que esta es la maravilla. Cómo la informática descubrió patrones regulares en la naturaleza, como en las flores del brócoli, en las quebraduras del desierto, de la tierra seca. Y esta tercera imagen me encanta, es de un río, una ribera vista desde arriba. Hay distintos tipos, los árboles, el sistema circulatorio, el modo en que se ordenan las semillas de girasol, los rayos, los helechos, los copos de nieve. Sin embargo, y acá de nuevo, los pueblos nativos ya habían captado esta idea del fractal. Fíjense ustedes que hay una aldea africana
en que dispuso de forma fractal todas las viviendas. Y esta es una ruina, o sea que la aldea tiene un montón de años. Y esta es una aldea moderna realizada en cemento con la misma idea fractal. Bueno, también son conocidos y clásicos los peinados fractales, ¿no? Las trenzas, los peinados trenzados, que arranca con trenzas grandes y se va trenzando todo el cabello hasta terminar en trenza finita, es un fractal también. Se descubrió un espejo celta muy antiguo con diseños fractales y hay mostacillas o bordados fractales. ¿Qué hora es? Me parece que... estos son diseños fractales. Y ahora vamos a ver las aplicaciones en medicina, porque no solamente para saber que los nativos se dieron cuenta de que tampoco le pusieron el nombre fractal a los nativos. Ellos tomaron la idea del patrón, captaron algo en su vista, en su visión de la naturaleza, que hay un patrón y esa es la idea que repitieron en su vida cotidiana. Pero no le llamaban fractal ni se les ocurrió sacarlo por computadora. Es retomada la idea por Mandelbrot y publicitada. Pero la idea original, tengan en cuenta que no fue de Mandelbrot, sino que ya se les había ocurrido a otros mucho antes. Y un detalle al margen, inclusive lo que le dio también mucha publicidad a los fractales fue la cadena de animación Pixar. Los primeros trabajos de Pixar se presentaban con el problema que eran poquitos empleados y los dibujitos animados, las animaciones por computadora, dan mucho trabajo porque hay que dibujar mucho, hay mucho dibujo a mano. Es decir, hay cosas que todavía en esa época no se habían resuelto. Y a uno de los dibujantes, a uno de los, no sé si fue un dibujante o a uno de los directores, se le ocurrió incorporar un programa de fractal para hacer computarizado el fondo. Y después, bueno, sí hacer a mano todos los dibujitos que se van moviendo arriba. Y fue un hallazgo, porque utilizaron el algoritmo del fractal para hacer montañas, todas regulares, para dibujar árboles, para dibujar bosques, con un algoritmo. Así que eso le dio un enorme impulso también al algoritmo del fractal. Pero bueno, vamos a ver ahora ejemplos, no solo de los sistemas dinámicos, sino de los fractales en medicina. Stonehenge podría ser el fractal. Stonehenge, las piedras ubicadas en el Escocia, porque se repiten en distintos lugares del país. Sí, puede ser, como un enorme fractal, sí. Sí, hay mucha, es decir, la idea de repetición y de repetir el mismo orden, sí, eso es un fractal. Bueno, esta es la captura de pantalla de un trabajo de Leon Glass que fue publicado en Nature, que es una de las revistas top de ciencia. Es un profesor canadiense trabajando aplicando los modelos de sistemas dinámicos sobre el ritmo cardíaco. Dinámicas no lineales, caóticas y ritmo cardíaco. Eso es algo con lo que ustedes ya se van a familiarizar, o ya conocen, de que el ritmo del corazón no es. Justamente se caracteriza porque va fluctuando en distintos momentos del día. Entonces, este profesor se le ocurrió, y fue muy exitoso su modelo, lo sigue desarrollando todavía hoy, para analizar cuáles son, como pregunta ahí en el resumen, cuál es el origen de los ritmos fisiológicos del corazón. ¿Cómo interactúan los ritmos entre sí, con el resto de ritmos biológicos del cuerpo y con el entorno? Y sobre todo, ¿cómo podemos desarrollar mejores métodos para controlar o para advertir cuando un ritmo deja de ser normal o consecuente o característico de una cierta situación y cuando es patológico? Así que ven, es una aplicación muy novedosa de los sistemas dinámicos no lineales. Esta es la fotito de Leon Glass. Pero también, relacionado con esto, con los ritmos cardíacos, hay un modelo,
se diseñó un modelo fractal, pero esta vuelta del electrocardiograma. También para detectar estados patológicos a partir del estudio comparativo de una cantidad N de población. Se analiza una cantidad N de población, se comparan los registros, el patrón visual, el patrón fractal de los registros de los electros, y donde los casos donde haya mucha diferencia con el resto, ahí pasa algo. ¿Se dan cuenta? Eso es una aplicación de los métodos del fractal a la medicina. Y hay otro programa fractal que se llama el fractal de cálculo, que va tomando un molde, una base, pero va proyectando al futuro determinadas irregularidades. Esto se aplicó mucho por el carácter predictivo. Y fíjense ustedes, vamos a ver cómo se utilizó con bastante éxito para crecimiento urbano, pero también para metástasis, que guardan una progresión similar de crecimiento. Son modelos predictivos. No quiere decir que vaya a salir, que sean seguros, pero la experiencia ha demostrado que revelan cierto grado de realidad. Entonces, el carácter predictivo, porque las formas de agregación son fractales, se repiten, son recursivas, y que a mayor fractalidad hay mayor presunción de organicidad y autoorganización. Se va organizando de manera similar en todos los casos. Este es un programa, también una captura de pantalla de un programa para hablar del crecimiento urbano. Una es la ciudad en ese momento y otro cómo se la postula a futuro, ¿no? Como la ocupación del espacio, más bien. No remite al tipo de casa y demás, sino al modo en que se ocupa el espacio. Este es un ejemplo, este es otro, y este es una comparación de entre neoplasmas malignos y crecimiento urbano, que desde la forma son similares. Se aplica el mismo programa y se tienen en cuenta los mismos elementos. Entonces, las analogías es que se te toman en cuenta las metástasis, el crecimiento rápido, el tipo de progresión, el tipo de escalas, la topología. Es decir, son programas que han sido efectivos para este caso. Bueno, y ahora vamos a ver rápidamente una galería de fractales. Estos son bellísimos. Son hechos con computadora. Estos ya son vegetales, estos ya son fractales de la naturaleza. Esta es una plantita que tenemos mucho en casa. Esta es la desembocadura de un río también. Esta es un deshielo que también tiene un patrón, sigue un patrón fractal. Los árboles. Y el famoso Nautilus, que aparece en todos lados porque fue la primera figura típica de este tipo de ritmo, ¿no? Ya fue un modelo para las variaciones de Fibonacci en el Renacimiento. Bueno, vamos a las conclusiones. La idea que quiero que les quede no es que tenemos que acostumbrarnos a vivir en el caos, que es cómodo, tenemos las teorías del caos, lo que estudian es cómo salir del caos. ¿Cómo salimos de ahí? Que es mucho más desafiante, es mucho más complejo estudiar cómo salimos del caos, cómo salen los planetas, cómo surgen los planetas del agujero negro, cómo surge la vida. No sé si lo vamos a alcanzar a contestar plenamente algún día, pero la búsqueda es apasionante. Esa es una idea fuerza, y la otra es que la vida jamás surge de los opuestos, emerge de los complementarios. Esa es una idea, es decir, buscar entre los opuestos lo que nos complementa con el otro. Y hablando de cuestiones sociales, ¿no? La armonía, el crecimiento, viene de focalizar en los complementarios, en los puntos complementarios. Eso es lo que nos enseña la naturaleza, eso es lo que nos enseña el universo. Entonces, tengan en cuenta esto, porque bueno, ese es el mensaje final. Muchas gracias.
había dicho que los fenómenos previsibles, por ejemplo,